Vamos a leer en el libro del Génesis capítulo 27. Génesis 27, versículo 1. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas y tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Versículo 14. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces éste fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, porque si eres mi hijo, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Versículo 30. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar, e hizo él también guisados, y trajo a su padre, y le dijo: levántate, mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente, y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Vamos a abreviar en el versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron
dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Y moró con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano, se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Hasta allí está bien, y esperamos que el Señor pueda prosperar la exposición de su santa palabra. Quisiera considerar este episodio y ver esta familia en este momento. Es como a veces escuchamos, una familia disfuncional, una familia donde vemos que los roles de los que la conforman no están procediendo como es debido. Y me interesó este caso, hermanos, porque Dios iba a hacer algo grande con esta familia. Pero lamentablemente aquí vemos que no están procediendo bien los miembros que la conforman. Y cuán importante es la familia donde uno vive, donde uno nació, creció, donde uno está viviendo. Uno puede elegir las amistades, pero uno no elige su familia. El único que tuvo la potestad de elegir la familia donde iba a nacer, sabemos que fue el Señor Jesucristo. Del vientre virginal de María, sabemos su encarnación, sabemos de José y de sus hermanos que no creían en él. Él podía haber elegido mejores hermanos, pero no fue así. En todo es nuestro gran sumo sacerdote. Y aquí encontramos como el retrato, pues, de una familia disfuncional. Y digo esto, hermanos, porque muchas veces uno puede lamentarse de traumas, lamentarse de heridas que ha tenido en la vida producto de la familia donde nació. Pero aquí está Isaac y Rebeca. Aprendíamos en esta mañana cómo Dios providencialmente los unió. Fue la voluntad de Dios la unión de Isaac y Rebeca. Pero lamentablemente aquí vemos que estos que Dios había unido no estaban obrando en el centro de la voluntad de Dios. Si hay una lección de este capítulo que se destaca, es que uno puede hacer lo correcto de una manera incorrecta. Era la voluntad de Dios que Jacob recibiera la bendición. Dios se lo había revelado a Rebeca. Isaac lo sabía. Pero aquí vemos a un hombre que no actuó conforme a la voluntad de Dios. Y vemos a una mujer que, aun cuando estaba consciente de la voluntad de Dios, no obró como es debido. Vamos a mirar, no leímos todo el capítulo es sumamente interesante, pero vamos a mirar algunos encabezados
de este pasaje. En primer lugar, vamos a considerar las condiciones en que se encontraba Isaac, el padre de familia. Y el Señor nos ayude a los que tenemos esa responsabilidad en un hogar, los padres de familia. Aquí hubo condiciones que se orquestaron para el engaño que se fraguó. Y vemos condiciones físicas. Ya era un hombre anciano, un hombre que había envejecido. Y tristemente se utilizó esta circunstancia para el engaño que fraguó su esposa y su hijo. Estaba envejecido. Y en la vida cristiana como padres, el Señor ayude, vuelvo a insistir, es un tema que no es fácil abordar, pero en la vida cristiana uno puede ir envejeciendo, pero que ese envejecimiento físico no vaya mermando nuestra condición espiritual. Que con la entrada de los años, uno como padre vaya aflojando sus niveles espirituales. El hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva. Aquí vemos a un hombre que exteriormente se estaba desgastando, que estaba envejeciendo, pero ese envejecimiento exterior también hablaba de un envejecimiento interior. Entonces, que el Señor nos ayude a, si están los años llegando, nuestro crecimiento y desarrollo espiritual no se detenga. La condición física de Isaac estaba envejecido, pero también vemos que su condición mental también. Sabemos que Isaac, uno puede ver en la vida de Isaac que era un hombre que se ocupaba en la meditación. Lo vemos allí en el capítulo 24, estaba meditando en el pozo del viviente que me ve. Pero en su meditación, hermanos, él estaba pensando que la muerte estaba cerca, que ya iba a morir. Y esos pensamientos no estaban conforme a la voluntad de Dios. Porque sabemos, hermanos, que leyendo otros pasajes, probablemente Isaac en este momento tenía como 100 años de edad. Y él murió a la edad de 180 años. Es decir, creo yo que pasaron como 80 años para el día de su muerte, pero él ya estaba pensando a la edad de 100 años que él iba a morir y tomó esa determinación de bendecir a su hijo Esaú, de bendecir a su hijo Esaú. Y vuelvo a insistir, el Señor ayude a los padres de familia. No deseamos tener hogares disfuncionales y vuelvo a repetir, hablamos con mucho temor y temblor sobre este tema, porque uno puede, hermanos, tomar malas decisiones en su vida cuando no está pensando correctamente. No tiene al Señor en sus planes y puede tomar malas decisiones como la tomó Isaac en este momento. Pero dice que había un problema en su vista. Estaba no solamente envejecido, sino que ya no tenía la facultad de ver, había quedado sin vista. Y la visión de Isaac en este momento era una visión muy corta. Entonces, aquí vemos que hay condiciones en la vida de Isaac para este engaño que se iba a realizar. Otro detalle, hermano, que vemos en la conducta de Isaac como padre de familia, es que él estaba desobedeciendo la voluntad de Dios. Ya él sabía que el que iba a ser bendecido era Jacob,
pero él estaba abiertamente en rebelión contra la voluntad del Señor. Y como padres de familia, hermanos, nuestros hogares pueden llegar a ser disfuncionales cuando un padre creyente empieza a desobedecer la voluntad de Dios. Empieza a hacer lo que Dios no había ordenado. Aquí está este padre de familia desobedeciendo la voluntad de Dios. Otro detalle que estábamos destacando acerca de Isaac es que él va a bendecir a su hijo Esaú en contra de la voluntad de Dios. Aquí vemos a un padre que está mostrando preferencia con sus hijos, y ese es otro caldo de cultivo para una familia que empieza a entrar en una condición donde no hay límites, donde hay conflictos, donde hay heridas, cuando se tiene una preferencia sobre uno de sus hijos. Y él va a bendecir a su hijo en contra de la voluntad de Dios, algo que es sumamente importante, y le pide a su hijo Esaú que le haga aquella comida que a él tanto le gustaba. Llama la atención, hermanos, él va a hacer algo tan importante, pero él está pidiendo que su hijo vaya a cazar, que le haga la comida que a él le gusta. Da la idea de un hombre que está pensando en lo terrenal, que está pensando en lo que es de la carne, los deseos. Y una familia disfuncional, uno puede llegar a tristemente entrar en una condición así, cuando hay un padre que está envejeciendo espiritualmente, que está quedando sin visión espiritual, cuando hay un padre que está desatendiendo abiertamente la voluntad de Dios, y eso va a crear conflictos en su familia. Cuando hay un padre que está pensando como no debe de pensar, que está pensando que se va a morir y está actuando de una manera indebida. Cuando hay un padre que está pensando en lo terrenal, en la comida, para bendecir a su hijo Esaú. Aquí están las condiciones de Isaac como padre de familia. Y me llama la atención que comienza por allí. Porque delante de Dios, hermanos, para la bendición de una familia es clave, es fundamental el rol y el papel del padre de familia. Pero vamos a mirar la conspiración. Vemos cómo Rebeca estaba oyendo. Ella estaba oyendo. Aquí vemos que lamentablemente Isaac no involucró a su esposa en la decisión. Estaba actuando solo. Ella estaba oyendo e hizo algo que no debió hacer. Ella llama a su hijo, Jacob. Ella estaba haciendo lo correcto, sabía que el que iba a ser bendecido era Jacob. Ya sabía que era lo correcto, pero lo iba a hacer de una manera incorrecta. Entonces llama a su hijo Jacob. Y ella empieza a orquestar, a fraguar, a conspirar contra el plan de su esposo Isaac de bendecir a Esaú para que se bendiga Jacob. Y entonces, hermanos, otra manera de tener una familia disfuncional es que la madre aquí se ve como una madre manipuladora, que manipula, que está actuando a espalda de su marido, que está tomando actitudes que no son propias de una esposa y una madre. Eso puede crear un problema en la familia, como lo creó efectivamente aquí. Y aquí está ella con esa astucia. Había venido de una familia muy astuta. Y eso marca uno, hermanos.
Vuelvo a insistir, soberanamente Dios me permite nacer en la familia donde uno ha nacido. Y uno puede venir con lastres, con formas de pensar, con maneras de actuar que no son convenientes. Y uno las va sembrando en su familia, como es el caso de Rebeca. Ella está actuando con astucia. Su padre, su hermano, actuaban así. Aquí está ella actuando de la misma manera con astucia. Y una manera que vemos aquí de esta madre que manipula es que llama a su hijo y le dice varias veces en el pasaje: obedece a mi voz en lo que te mando. Aquí está ella, siendo una influencia para su hijo, pero una influencia mala. Y cuán importantes son las madres en una familia. La influencia que puede ser para sus hijos. Aquí está Rebeca influenciando para mal a Jacob. Vuelvo a repetir, varias veces lo hemos dicho, ella sabía que era lo correcto, ella sabía cuál era la voluntad de Dios, pero estaba tomando caminos incorrectos. Vemos en el caso de Timoteo la influencia de su abuela y de su madre. Influyeron para bien. ¿Cuánto puede influir una buena madre en sus hijos? ¿Cuán buena influencia puede ser una madre piadosa para sus hijos? Y aquí está esta madre que lamentablemente está haciendo que su hijo haga cosas que no debe hacer. Y vemos el plan, hermanos, porque la hora avanza. Pero vemos el caso de Jacob. Porque aquí está una familia, como he dicho, disfuncional. Un padre que está un poco ausente, haciendo cosas que no debe hacer. Una madre que manipula. Pero aquí está un hijo que está participando, está engañando, participando de este engaño. ¿Cuántos años tendría Jacob para este momento? Bueno, entendemos que ellos tenían probablemente como 40 años. Ya era un hombre, como decimos, hecho y derecho. Él podía refutarle a su mamá ese proceder. Él podía hacerle ver que lo que se estaba haciendo no era lo correcto, que iba a mentirle a su padre, que iba a actuar indebidamente. Pero él participa con su madre de este engaño. Y hermanos, el Señor ayude a los hijos, que si su madre está dándole un mal consejo, se pare firme. Que si su madre está interviniendo en el matrimonio y está dándole un mal consejo, estar dispuesto a obedecer. Oíamos en esta mañana de los problemas en algunos matrimonios, y es muy triste que haya una madre que esté interviniendo indebidamente en el matrimonio de su hijo, su hija, no sea para bien. Pero aquí está este hombre que no estaba convencido de que lo que se iba a hacer no era lo correcto. Él no estaba preocupado por el pecado que se iba a llevar a cabo. Él lo que estaba preocupado era de que se descubriera, de que él fuese expuesto delante de su padre. Entonces, vemos cómo se consumó este engaño y llama la atención que Jacob miente abiertamente. Cuando se consuma el engaño, cuando se lleva a cabo el plan de Rebeca, y Isaac, que ya no tenía vista, que había perdido su vista, oye a las palabras de su hijo, que son las palabras de Jacob. Él dice en el versículo 20, entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío?
Esa fue una primera señal que tenía Jacob para despertar. Una primera luz que él tenía para frenar y confesar todo el mal que había hecho. Y llama la atención, hermanos, que Jacob involucra en esta mentira a Dios. Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Hermanos, uno puede llegar a caer muy bajo. Siempre se ha dicho que el pecado no viaja solo, que una mentira tiene que venir con otra y otra y otra, y eso es lo que vemos en este caso. Fue un abismo tras otro en el caso que tenemos por delante. Él involucra a Dios en esta mentira. Él está quebrantando varios mandamientos de la ley de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Él no estaba honrando ni a su padre ni a su madre, porque estaba mintiendo a su padre y estaba participando con el pecado de su madre. Entonces, hermanos, aquí está esta familia que tristemente está actuando mal. Pero quisiera terminar pensando en las consecuencias de esto. Ciertamente, Isaac bendijo a Jacob como era el propósito de Dios. No era la manera. Era el propósito divino, pero no era la forma. Pero ¿cuáles fueron los resultados y las consecuencias de estas circunstancias? Vemos que en el caso de Rebeca hubo tristeza por muchos años. Ella pensó que lo que se iba a hacer iba a traerle contentamiento y gozo, pero ella tristemente tuvo que experimentar el dolor y la tristeza por lo que había sucedido. ¿Cuál fue el resultado en el caso de Esaú? Una raíz de amargura, un encono que nosotros sabemos que duró muchos años y un deseo desesperado de este hombre de matar a su hermano. Y aquí está este hombre de Dios, Jacob, un hombre de Dios que salió huyendo. Hermanos, el Señor pues nos ayude, porque uno puede levantarse en una familia donde hay muchos conflictos, donde hay muchos problemas. Que a veces uno ve a alguna familia en medio del pueblo del Señor y uno diga, si ese fuese mi papá, si ese fuese mi mamá, si ese fuesen mis hermanos. Pero no, hermanos, Dios soberanamente permitió que nacieras en el lugar donde naciste. Pero no es una excusa el hecho de haber nacido en una familia disfuncional, donde en un momento dado puede ser que el padre no hizo lo que debió hacer. La madre no actuó como debió actuar. Tuvo hermanos que, como en el caso de Jacob, un hermano que lo odiaba. Pero Jacob fue un hombre de Dios. Fue un hombre que Dios empleó para su gloria. Dios nos presenta casos así para nosotros como creyentes, hermanos, podamos descansar en la soberanía de Dios. ¿Qué hacer si uno está en una familia disfuncional? ¿Qué hacer si uno tiene un padre como Isaac que actuó de la manera en que actuó? Una madre como Rebeca en ese momento que actuó como actuó. Un hermano como Esaú. Yo creo que el Señor nos ha dejado ejemplo para que nosotros tengamos confianza de que Él es soberano. Él sabe por qué nací en esa familia. ¿Qué debo hacer? Debo amarlos, debo orar por ellos y debo descansar en los planes y propósitos de Dios. Y que si los errores del pasado no debo perpetuarlo. Porque el problema está, hermanos, es que si uno viene con lastres de la familia en que se levantó, uno cuando va levantando familia, uno puede volver a reincidir en esos lastres. El Señor pues nos ayude. Este buen matrimonio comenzó bien, pero aquí en esta etapa de su experiencia matrimonial, en esta etapa donde ya tenían una familia,
hubo problemas. Pero vemos, hermanos, como alguien una vez dijo de este episodio, que esta era una obra maestra que estaba en piezas, no estaba concluida. Vemos que Dios se identifica posteriormente como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac y como el Dios de Jacob. Que Él bendiga su palabra.